Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para empezar, una pequeña presentación. Nosotras y nosotros somos de la organización política IZAR, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Nos definimos como una organización anticapitalista, feminista, ecologista. Y bueno, queríamos agradecer a todos y a todas las que estáis presentes aquí. Somos conscientes que somos una candidatura pequeñita, humilde, pero que a pesar de eso nos esforzamos en reforzar las luchas contra todo tipo de opresión y de explotación. Nos organizamos políticamente precisamente para poner encima de la mesa la necesidad de una ruptura con el sistema actual, con el sistema capitalista y la necesidad de crear una sociedad socialista. Este acto va a estar organizado en 5 intervenciones y bueno, la persona que comienza con su intervención soy yo misma, soy Yamina. Vengo pues como militante de izquierda anticapitalista revolucionaria y mi intervención va a tratar sobre la situación política internacional y las tareas que tenemos como militantes, como personas que intentan cambiar este sistema, ¿no? El sistema capitalista a nivel internacional solamente genera crisis económica, genera guerra, genera opresiones y explotación de todo tipo, ¿no? Y violencia. Y ni siquiera la estructura, las propias estructuras generadas por el propio sistema capitalista, como son la ONU, como es el famoso derecho internacional, como son las cumbres climáticas, dan solución a ninguna de estas problemáticas que mencioné al principio, ¿no? Dan solución ni a la guerra, ni a la explotación, ni al cambio climático, ni a la violencia que se ejerce contra las trabajadoras y contra la juventud diariamente. En cambio, lo que sí que genera el sistema capitalista es una acumulación de riqueza en manos de unos pocos. De hecho, los ricos cada vez son más ricos. Ha aumentado en su último año un 16% su riqueza. Según el último informe de Oxfam, en 2025 la fortuna de los multimillonarios ha aumentado 3 veces más rápido que en los últimos 5 años. La aceleración del enriquecimiento de las grandes fortunas se da en un momento, sin embargo, de ralentización a nivel mundial, ralentización de la economía a nivel mundial. Por lo tanto, no es la expansión de la economía ni la especulación financiera lo que proporciona la riqueza a estas grandes fortunas, sino que sale de la explotación hacia los trabajadores y las trabajadoras, del estancamiento de los salarios frente al aumento de los precios, de la falta de personal permanente, de los despidos abaratados, del deterioro de las condiciones de trabajo y un largo etcétera. Por dar unos datos rapidillos, aunque se profundizará en las intervenciones posteriores, los multimillonarios del Estado español han acumulado en 18,7 millones más su riqueza, lo que supone el 40% de la riqueza de la población en el Estado español. Esta lista de multimillonarios en el Estado español está encabezada por nombres que nos suenan bastante, como Amancio Ortega, Sandra Ortega o el presidente de Mercadona, Juan Roig. El crecimiento de su fortuna ha sido del 13,6% en 2025, 4 veces el crecimiento de la economía general española. Los capitalistas obtienen beneficios récords en un mundo cada vez más caótico y que está en plena recomposición. Estados Unidos, tras la crisis de 2008, no ha recuperado su dinamismo económico, Europa tampoco lo ha hecho, Japón sigue en su estancamiento iniciado en 1990 y frente a estas grandes potencias en declive, China ha logrado situarse como primera potencia industrial con un 29% de la producción manufacturera a nivel mundial. A menudo escuchamos cómo Donald Trump puede ser el responsable de todos los males del mundo y evidentemente no voy a ser yo la que blanquee la política de este personaje, pero verdaderamente la particularidad de este simplemente radica en que lleva a cabo unas políticas imperialistas sin ningún tipo de tapujos, donde claramente habla
de secuestro al presidente de Venezuela, donde claramente habla del asfixio al pueblo cubano, donde claramente habla de la invasión a Groenlandia, pero simplemente esto responde a lo mismo que se ha realizado durante la historia del imperialismo. Siempre lo que se busca es perpetuar el dominio de los capitalistas. Como decía, China ha logrado importantes avances en sus relaciones comerciales y marítimas, y la respuesta que se obtiene de la otra gran potencia, Estados Unidos, es unas políticas de aranceles que lo único que intenta es realizar un chantaje para fortalecer el capital estadounidense. Y mientras tanto, la Unión Europea, que siempre ha tenido una posición cómoda de supeditación al imperialismo estadounidense, se queda de brazos cruzados, ¿no? Está claro que Estados Unidos no tiene problema en dejar de tener como aliados ni como amigos a la Unión Europea, si de lo que se trata es de perpetuar su dominio económico, como hemos visto en el caso de Groenlandia. Este simplemente es un ejemplo más del escenario en el que nos encontramos actualmente, enfrentamientos entre grandes potencias, y en consecuencia vemos cómo todos los gobiernos a nivel europeo están aumentando sus presupuestos militares. Sin embargo, siguen subiendo los precios de la gasolina, los precios de la compra, y siguen de alguna manera devastando los servicios públicos. Frente a este panorama, también hay revueltas y respuestas de la clase trabajadora y de la juventud. Lo hemos visto en Bangladesh, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto a nivel mundial en los movimientos de solidaridad por el pueblo palestino, y en el propio corazón de Estados Unidos, en Minneapolis, con una población intentando hacer frente a los instrumentos represivos y racistas como es el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, que intentan llevar a cabo políticas racistas mediante la violencia más absoluta. Ante la respuesta de los trabajadores de organizarse y de hacer frente a todo esto, la respuesta de los capitalistas es la misma de siempre, y además es la de apostar por gobiernos más autoritarios, más represivos, organizaciones claramente de extrema derecha, como vemos en Italia con Meloni, en Argentina con Milei, o con el aumento de la extrema derecha en Alemania, en Francia, incluso en el Estado español. Este contexto, donde los imperialistas, como en otros momentos de la historia, nos conducen a la guerra, no se puede hablar de paz de manera coherente si no se señala a la OTAN como estructura militar que garantiza esta dominación y esta opresión. En Andalucía, la paz de Rota y de Morón no son estructuras defensivas, sino plataformas logísticas desde las que se lanzan agresiones contra otros pueblos. No se puede decir no a la guerra, un discurso totalmente vacío, mientras se apuestan presupuestos militares récord en deterioro de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Como dice el lema, sus guerras lo único que provocan son nuestros muertos. Y es fundamental entender que somos nosotros los que pagamos las consecuencias de la guerra. La clase trabajadora y la juventud debe rechazar esta lógica del sistema, debe rechazar el imperialismo y los conflictos imperialistas actuales. La clase trabajadora andaluza debe ser consciente que tiene mucho más en común con cualquier trabajador del mundo, con cualquier trabajador de Gaza o de otras partes del planeta, que con las grandes figuras multimillonarias que mencionaba al principio. Como han demostrado las huelgas de estibadores a lo largo del Mediterráneo, la huelga de Bélgica contra el gasto militar, al final es solo mediante la movilización social como se puede frenar la producción y el envío de armas e imponer una lógica distinta a la que nos impone el sistema capitalista. Ni un solo euro público para la destrucción, sino para garantizar una vida digna para la mayoría social, donde los que ponemos todo en marcha, los que vamos todos los días a trabajar, los que hacemos funcionar los medios de producción, seamos los que decidamos sobre nuestros recursos, sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre dónde intervenimos, invertimos y por qué. En definitiva, que seamos las trabajadoras y los trabajadores los que decidamos sobre todo. Por eso debemos organizarnos tanto a nivel estatal como a nivel internacional, unir nuestras fuerzas
para hacer frente a la barbarie que genera este sistema. Muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a Adrián, miembro también de la organización Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, y su intervención se va a centrar en la situación política estatal. No me gusta a mí estar tan cara al sol, ¿eh? Nos pega muy de frente. Bueno, muchas gracias, Yasmina, por tu intervención, la que nos permite entrar de lleno en el debate de todas las elecciones, año tras año, como si no hubiera en bucle, como si nunca pasara nada o nunca cambiara nada, ¿no? Y es que no falla. Llegan las elecciones, cuando se van acercando ya empezamos a escuchar, hay que unificarse, la izquierda se tiene que unir, que si no pierde votos. Es que la división siempre beneficia a la derecha. Es que si esto, que si lo otro, que si lo demás, ya, siempre lo mismo. Y es como si se hiciera borrón y cuenta nueva y cada elección empezamos como si no nos acordáramos de lo que ha pasado los 4 años antes, los 8 años antes, los 12 años antes. Pero la verdad es que sí nos acordamos, porque lo hemos visto, ¿no? La pregunta no es cuántas siglas se pueden meter en una candidatura, se podrían meter todas las que queramos. La pregunta es ¿para qué nos vamos a unir? ¿Qué política queremos hacer a cabo? ¿Qué medidas? ¿Qué queremos hacer? Y es lo que digo, como si no nos acordáramos de unas elecciones a otras y de lo que hace unos y otros. Pero es que sí nos acordamos, es que hemos visto lo que significa ya gobernar, sea a nivel estatal o a nivel andaluz, a la que se denomina izquierda, ya sea el PSOE o apoyado por otras organizaciones. Desde el 2018 lo llevamos viendo. ¿Y qué política han llevado a cabo? La del Mar Menor. ¿Cuáles son las políticas del Mar Menor? Las que nos dicen, bueno, solo puedo esto, no se puede hacer otra cosa, es lo único que puedo, si tuviera más votos, mejor esto que nada, la política de las migajas. Y año tras año, elección tras elección, nos siguen vendiendo la misma película. Con estas migajas podremos tirar. ¿Cuántas medidas no hemos visto que cuando salen en los titulares parecen una cosa y de pronto llevan una letra pequeña? Pero la letra pequeña no es pequeña, es así de grande. Y al final acabamos pagando siempre los mismos y acaban beneficiando siempre a los mismos. ¿Cómo es posible que cada vez que llegan unas elecciones las organizaciones de izquierda, de la izquierda del PSOE, de la izquierda institucional, sigan apelando a la unidad y sin embargo no digan hagamos balance de lo que hemos hecho? Como digo, no se hace borrón y cuenta nueva. Nosotros y nosotras nos acordamos de lo que se ha hecho años antes y como nos acordamos, nosotros no olvidamos. Por ejemplo, no olvidamos que en el Estado español la jubilación sigue siendo a los 67 años. Y ahora me decís, ¿quién se puede jubilar a los 67 años? ¿Quién aguanta hasta esa edad trabajando en trabajos precarios, en trabajos de explotación y miseria? ¿Quién? Las caballeras de piso, que se jubilan un 5% como mucho porque no llegan a esa edad por el trabajo que tienen. ¿Quién? La hostelería echando más horas que un reloj y también en condiciones totalmente precarias. ¿Quién? Subido en un andamio, en una obra hasta los 67 años. ¿Quién se puede llegar a esa edad? Pero, ojo, que luego llegan y nos dicen, no, si además podéis trabajar más, hay que ser útil, hay que sentirse útil. Pues yo les digo algo muy claro, que trabajen ellos. Si quieren trabajar hasta los 67, hasta los 70, hasta los 80, hasta los 90, que elijan, le damos a elegir, pero a nosotros que nos den tranquilos, que trabajen ellos. Y a pesar de estos gobiernos que se denominan de izquierda, seguimos con la edad de jubilación a los 67 años. Y eso decimos que no se puede llegar, que la edad de jubilación hay que bajarla. Y que si eso significa enfrentarse a los que más tienen, hay que enfrentarse a los que más tienen. Tampoco nos olvidamos que cuando hablan de subida del salario mínimo, decimos, es verdad, ha subido. Pero es que el coste de la vida ha subido más. Es que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué se cree que somos tontos, que no vamos a la tienda, que no compramos, que no tenemos que consumir, que no vemos que el dinero que llevamos en los bolsillos cada vez vale menos? Claro que vale menos. Si no, intentar ir a una vivienda. Los salarios han subido, en los últimos años han subido un 30% y la vivienda ha subido un 82%. Decirme cómo se puede acceder a una vivienda. ¿Qué proyecto de vida puede tener una persona joven ahora que quiere emanciparse? ¿A dónde va con estos trabajos de miseria? ¿A dónde va sin poder acceder a una casa? ¿A dónde va? Y nos siguen diciendo que se están haciendo políticas que benefician a los de abajo. Pues nosotros no las vemos. Al final solo benefician a los de arriba. ¿Dónde está la vivienda social? ¿Dónde están los límites de los precios? Se haría muy rápido, no hace falta hacer grandes cosas. ¿Dónde están todas esas políticas? ¿Dónde están? Tampoco nos olvidamos que la última reforma laboral, que también se ha vendido como un logro para los trabajadores y trabajadoras, no ha hecho más que cimentar la reforma laboral que ya había hecho Rajoy. Sigue siendo muy barato despedir. Sigue siendo muy barato para las empresas y muy fácil imponer precariedad y explotación. Lo vemos día a día en los centros de trabajo. O los trabajadores y trabajadoras se organizan e imponen la ley o la ley nunca les ampara. Y eso lo vemos día a día.
Y sufrimos todo eso, de mañana 20 más tarde, mañana 20 más temprano, lo siento, hoy te tienes que ir una hora más tarde y no te la voy a pagar. Si no quieres, hay 20 esperando en la puerta, no te preocupes, las amenazas de empresarios por todos lados, lo hemos visto 1000 veces. Y los empresarios vengan a llorar, no dejan de llorar, son los que más lloran del mundo, como si nunca hicieran políticas para ellos. Y venga, que es que si no hay gente que quiera trabajar, es que ya no trabaja la gente como antes, es que pagamos muchos impuestos, que estamos fritos de impuestos. Bueno, no te preocupes, desmonta la empresa y ponte a trabajar. Y vamos a ver si estás mejor trabajando o mejor con tu empresa. Ya estaría bien de tanto llorar. Insisto, que trabajen ellos, si los trabajos están tan bien, a nosotros que nos dejen tranquilos. Porque está muy claro, queremos trabajo en condiciones, queremos reducción de la jornada laboral ya basta de discursito de que se va a bajar. Que se baje, tenemos derecho a trabajar menos y a cobrar el mismo salario. Y que ya no hay más excusa, porque trabajo sí, pero con derecho. 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 Tampoco olvidamos que llevamos escuchando de la sanidad, hasta se dice por ahí, gota sanidad. Bueno, pero ¿y por qué la gente que gobierna no ha derogado ya la ley 1597, que es la que permitió las privatizaciones? ¿Por qué eso no se ha derogado ya? Se dice que se va a derogar y siempre hay un pero, una letra pequeña. No, pero sí, quitamos una cosa, pero no la otra. Ya está bien, es muy sencillo, que se acabe con los conciertos, sea la sanidad pública, que se le meta dinero y se acabarán los problemas. Ya basta de los disparates que hemos visto, los desmanes que al final no dejan de ser asesinatos y no dejan de ser algo criminal lo que están haciendo con la sanidad. Ya estaría bien de eso. La sanidad pública no se vende, se tiene que defender. Tampoco entendemos por qué todavía no se ha acabado con la ratio altísima, con la falta de atención a los chavales, a los NEAI dentro de los centros de estudio, por qué no se ha estabilizado ya los interinos e interinas en educación. ¿Qué hace falta para eso? Que es muy fácil legislar. Si el gobierno legisla para los de abajo, que legisle. El problema, que nunca legisla para los de abajo. Y tampoco olvidamos otra cosa, la ley Mordaza. ¿Hasta cuándo? Hace falta muchos años para derogar una ley que lo único que permite es que se nos reprima más en la calle a la gente que pelea. Ya está bien, ¿no? Pero claro, así se explica la tanqueta que mandó el gobierno a Cádiz porque unos obreros del Metá estaban peleando por un convenio mejor. Esa es la respuesta del gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Las listas negras, esa es la respuesta de los gobiernos de trabajadores y trabajadoras. A eso aspiramos. Nosotros decimos que no, que basta ya de represión y persecución para la gente que lucha. Y que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y no vamos a parar. Y así, constantemente. ¿Qué es lo último que tenemos? Lo último que tenemos es el no a la guerra. Y otra vez, la letra pequeña. Un día sale Pedro Sánchez, dice no a la guerra. Y acto seguido, fragata. Fin. Por el mar Mediterráneo. Pero es que no solo eso, sino que las misiones en la estructura OTAN siguen sin problemas. Los presupuestos militares se han duplicado bajo estos gobiernos progresistas en las últimas décadas. Y no solo eso, supuestamente saca la bandera del pacifismo y dice, somos pacifistas, no la guerra, yo me opongo a Trump y a todas sus guerras. Y sin embargo, el gasto militar ha aumentado un 50% con respecto al año pasado. Estamos alcanzando el 2% del PIB, cifra que no se lograba desde 1994. Y este es el gobierno de la paz, el gobierno que nos va a sacar de la guerra, 35.000 millones que van a ir a gastos militares, pero no van a ir dedicados ni a educación, ni a sanidad, ni a políticas sociales. Y la tarta no es infinita. Si se dedica a la guerra, no se dedica a la paz y no se dedica a los servicios públicos. Y ante esto también lo tenemos que decir claro. Gastos militares para escuelas y hospitales. No se puede decir de otra manera. No es raro, decía Yasmina antes, que en el Estado español los ricos, como en el mundo, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos. Efectivamente, los ricos son cada vez más ricos. Y no es raro que las empresas del IBEX 35 estén alcanzando cifras astronómicas y además récord. Ellos mismos se alegran cada año, hemos alcanzado otro récord. Y digo, no es raro y pueden estar tranquilos, porque ni el Partido Socialista ni los que lo están apoyando se enfrentan nunca a sus intereses. Nunca. Nunca los ponen en cuestión. ¿O es que la inflación que hemos vivido no era para que ya se hubiera intervenido en el mercado energético? A empresas energéticas, o que se hubiera intervenido en el mercado alimentario. ¿Por qué no se interviene? Porque los de arriba son intocables para estos gobiernos. Porque nunca se va contra ellos. Ya estamos nosotros y nosotras para trabajar, para sudar, para pagar y para volver a trabajar. Pero queremos insistir que no han sido solos, porque es muy fácil cuando llega la campaña electoral decir no, el Partido Socialista hace, míralo, nos gobiernan para los de abajo.
pero y todos los que lo están apoyando, que han cogobernado, que cogobiernan con ellos. Tenemos a Podemos, tenemos a Sumar. Todos han avalado estas políticas. Por todos ellos tenemos 67 años de jubilación, por todos ellos tenemos esa reforma laboral, por todos ellos tenemos una vivienda por los aires, por todos ellos tenemos unos salarios bajos, por todos ellos tenemos las condiciones que vemos. Entonces, ¿ahora qué nos cuentan en campaña? ¿Qué nos quieren contar? ¿Que ahora sí va a ser de verdad? ¿Que lo de antes era broma? No estaba muy claro, pero ahora sí. Ahora vamos a limitar, vamos a hacer los gobiernos de la gente de abajo. Pues no nos los creemos, porque claro, ya lo hemos visto. Así que vayan a contar la historia esa a otro lado porque ya estaría, ¿no? Aquí alguien podría de pronto pararme y decirme, hombre, pero solo estás hablando de cosas del Estado español, del gobierno central, pero ¿qué pasa con Andalucía? ¿Qué pasa con aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí también tenemos ejemplos, no hace tanto, aunque ya han pasado unos años. 2012, cuando gobierna el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida y aplican recortes y los defienden, diciendo es por imperativo legal, profesores a la calle, es por imperativo legal, recortes, es por imperativo legal. Ese es el modelo que queremos, el de buscar siempre el mal menor en las migajas. No queremos eso. O el gobierno de Kichi en Cádiz, haciéndole a los trabajadores y trabajadoras elegir entre barcos de guerra, la guerra o el trabajo. Es lo que hay. Si no, os quedáis en paro. Eso es de vergüenza y no debe permitirse. Pero alguien otra vez me podría decir, hombre, nada más que habla del PSOE, de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida. ¿Y la derecha qué es? ¿Que la derecha es mejor? ¿Qué queremos? ¿Un gobierno de derecha? Pero es que la derecha ya sabemos lo que es. Ya los conocemos. Su política de recortes, su racismo, su xenofobia, la gestión de la sanidad de Juanma Moreno aquí, de la educación, ya lo vemos, ya sabemos lo que es. El problema es que a quién le sorprende. Es que la derecha sabe para quién gobierna. Gobierna para los de arriba. Y en ese sentido lo hace bien para los de arriba. No gobierna para nosotros, gobierna para los que más tienen. El problema es los gobiernos que supuestamente gobiernan para los de abajo, pero que no se enfrentan a los intereses de los ricos. ¿Y qué acaba pasando? Que la gente se desilusiona, que la gente no ve los resultados, que la gente se cansa del mal menor. Y entonces nos preguntamos, ¿y la extrema derecha de dónde sale? Y nos sorprendemos. Uy, ¿cuánta extrema derecha hay? Uy, la juventud está creciendo. Uy, ¿esto de dónde sale si esto aquí no se veía? Pues sale de ahí. Sale de la desilusión de que el proyecto del Mar Menor ya no se lo traga nadie y cada vez se lo traga menos gente. Y que la gente está harta de una y otra vez tener que hacer lo mismo. Por tanto, la pregunta es, de nuevo, ¿unidad para qué? ¿Para gobernar con el PSOE? ¿Para llevar a cabo estas políticas que hemos visto que no cambian nada? ¿Para las migajas? ¿Para facilitar un gobierno y limitarlo desde fuera? ¿Para gestionar las miserias sin enfrentarse a los que más tienen? ¿Para decir a la gente, bueno, es que no puedo más, ya en las siguientes elecciones nos vemos a ver si hago lo mismo, pero a ver si se te olvida? No. ¿Vuelta a empezar todo el rato? No, para eso no sirve ninguna unidad. Y lo que se está haciendo es jugar con el miedo a la extrema derecha y chantajear a la gente. Viene la extrema derecha, vótame, unifiquémonos y así nos paramos un ratito más. Pero es que no se trata de parar a la extrema derecha en las instituciones, en que tenga un voto más, un voto menos. No es eso. Lo que se trata es de acabar con las razones que hacen que crezca la extrema derecha. Falta de acceso a la vivienda, servicios públicos cada vez peores, salarios de miseria, por debajo del coste de la vida, trabajos precarios. Esas son las razones de la extrema derecha. Y quien no acaba con eso, fomenta la extrema derecha. Por lo tanto, no me pida que me unifique contigo para limitar al PSOE, para cogobernar con él. No me pidas eso, porque así no es como pararemos a la extrema derecha, así le daremos mal. Porque la única manera de hacer estas políticas es enfrentarse a los que más tienen. Y estos gobiernos que he dicho no se quieren enfrentar a los que más tienen. Y nosotros lo decimos claro. No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera, no hay camino intermedio. O con la patronal o con la clase obrera. Por tanto, seguir vendiendo que mediante más votos o la aritmética, la sumita dentro del Parlamento vamos a contrarrestar el crecimiento de la extrema derecha, como digo, es mentir. Es faltar a la verdad. No es cierto, no va a pasar. Pasa un año y al año siguiente crece. No lo vimos, no lo hemos visto en todos estos años. ¿Por qué crece la extrema derecha? Ya lo hemos dicho. Y ningún proyecto estratégico que se base en las instituciones como forma de cambio nos va a llevar a ningún lado. No se lleva a ningún lado generando ilusiones sobre las instituciones. Pero esto no es solo para los que ya han gobernado, ya lo sabemos, los que ya han tocado gobierno con el Partido Socialista. IU, Sumar, Podemos, me da igual. Pero es que los que no han tenido todavía gobierno nos dirigen a lo mismo. Nos cuentan la misma historia y simplemente se diferencian diciendo, pues nosotros no hemos gobernado, pero me cuentan lo mismo y me vuelven a decir, si la izquierda tiene unos pocos de votos más, limitaremos a la extrema derecha. Pero es que ese no es el problema, insistimos, porque si volvemos a darle aire a un gobierno de ese tipo, la extrema derecha será más grande. No dentro de 4 años, dentro de menos. Ya lo escuchamos el otro día en el debate.
Decía el representante, por ejemplo, de Adelante Andalucía, que facilitaría un gobierno si es para frenar a la derecha. Claro. Y entonces volveremos a caer en la misma trampa. Y yo digo, nosotros no decimos que todos los gobiernos sean iguales, derecha o izquierda. Lo que sí decimos es que las instituciones gobiernan para los de arriba y que la única salida que tenemos los de abajo es la movilización. Es nuestra única alternativa. Y entonces, aquí ya alguien podría decir otra vez, pero es que eso es una utopía, claro. Es que eso no se puede. Bueno, nosotros sabemos que sí se puede. Lo único que han conseguido cosas son la gente movilizándose en la calle. Incluso muchos gobiernos legislan una vez que se ven presionados, intentando legislar lo menor posible, el más menor de lo que piden en la calle. La lucha contra el genocidio en Palestina ha sido en la calle, no ha sido en ningún gobierno ni en ningún parlamento. Los salarios se luchan en la calle, en los convenios, no vienen de leyes de arriba. La sanidad y la educación o se gana en la calle o se va a perder, porque arriba las políticas no están defendiendo ni la sanidad ni la educación. Y esperar a que en los parlamentos haya más o menos parlamentarios, que se supone que defenderán eso, es perder el tiempo, es equivocarnos hacia donde tenemos que ir. Porque al final se sacará una ley, una norma, que será otro sí, pero no. Y de eso ya estamos cansados. Y por detrás, como digo, viene la extrema derecha aprovechando de la desilusión y gobernando para de arriba, que es lo que ellos quieren. Y no es utópico. Lo utópico, la fantasía auténtica, es pensar que un sistema en el que unos pocos no dejan de hacerse ricos, en el que la guerra parece que es la única salida, en el que se está acabando con el planeta, en el que se puede televisar un genocidio sin que pase nada, en el que nuestras condiciones de vida no dejan de empeorar, donde la mujer sigue sometida a un patriarcado que no deja de reaccionar. Es utópico pensar que un sistema así se puede ni mínimamente reformar, ni mínimamente tener un rostro humano. Eso es mentira. No se puede. Si se pudiera, ya se hubiera hecho. Si no se ha hecho es porque no se puede. De ahí no sacaremos nada. Por lo tanto, solo nos queda movilizarnos. Y ahí es donde nos gustaría hablar de unidad. Ahí es donde nunca vemos a esos que hablan de unidad. Nunca los vemos en las calles diciendo vamos a unirnos con esta lucha, con esta huelga, con estos trabajadores que están aquí encerrados, con las camareras de piso que están peleando por sus convenios y por una carga de trabajo digna. Ahí nunca los vemos. Ahí es donde tenemos que hablar de unidad, porque la movilización es el único camino que tenemos. Es necesario acabar con este sistema, no nos queda otra. Y como digo, lo utópico es pensar que este sistema va a durar siempre. Hay que acabar con él. Porque es necesario construir una sociedad donde los que producimos decidamos sobre todo. Y nosotros a eso le decimos un nombre, no nos escondemos, se llama comunismo. Y eso queremos construir y eso se hará mediante la movilización. Muchas gracias. Con la clase obrera, no quiero otra manera, con la patronal, con la clase obrera, con la clase obrera, con la clase obrera. Vaya día, embolecido. Gracias, Adri. Ahora le toca intervenir al compañero Antonio y nos va a hablar de una de las partes que ha tratado Adri, y es sobre el auge de la derecha. Vale. Sí, lo hemos comentado antes, que el principal chantaje, ¿verdad?, que utilizan los reformistas es la amenaza de la extrema derecha, ¿no?, que viene el lobo. Efectivamente, es una amenaza. No es algo que escondamos, que no es nada deseable un gobierno de Vox, gobierno del PP, que suponga un retroceso en derechos para toda nuestra clase, un retroceso en derechos laborales, un retroceso aún más en derechos reproductivos, un retroceso en derechos de libertad sexual. Pero eso, ya aquí en Andalucía, lo vivimos, en cierto modo. A pesar de la cantidad de billetes que hay puestos para vendernos a Moreno Bonilla, como si fuera un moderado, ¿verdad? El yerno perfecto, que casi no se mete en ideología. Nosotros decimos que por supuesto que tiene ideología y que nada tiene sus políticas de moderada. ¿Qué tiene de moderada? Desviar más de 500 millones de euros al año a la sanidad privada, que se curen solo los que tienen dinero, ¿verdad? ¿Qué tiene de moderado? Que en 3 años solo de una universidad privada que había en Andalucía pasemos a 5, solo en 3 años. Que estudien solo los que tienen dinero. ¿Qué tiene de moderado? Los más de 43.000 desahucios
que han habido en todo el periodo de gobierno de derecha. Por supuesto que tiene una ideología muy clara, y es que los recursos sean únicamente, como hemos dicho antes, el gobernar sea únicamente para los ricos. Y por supuesto que tiene ideología, y contra eso nosotras y nosotros nos enfrentamos. Realmente las políticas que defienden son las mismas, ya sea Vox, Alvise, Bonilla, que es gobernar para la clase dirigente, es gobernar para los terratenientes, que ahora poseen las tierras en Andalucía, que se benefician de las políticas agrarias en el campo andaluz. Es gobernar para especuladores de la vivienda, una vivienda inaccesible, donde el principal tenedor de vivienda en Andalucía no son dos abuelitos que tienen un piso en Mazagón, como nos intentan hacer ver. Es CaixaBank, el principal tenedor de vivienda en Andalucía, y para eso gobierna Bonilla, gobiernan Vox en las distintas administraciones que ya gobiernan. Gobiernan para los explotadores, que no se oponen a la subida de la jubilación, de la edad de jubilación a los 67 años, que no se oponen a la temporalidad de la reforma laboral que impone precisamente el gobierno progresista en el gobierno central. Para nosotros y para nosotras, ¿cómo es la vía? ¿Cómo deberíamos enfrentar a esta política de derecha que ya sufrimos, que no hace falta esperar a que venga el lobo? Pues desde luego no es confiando en las instituciones que blindan precisamente esas políticas ya a nivel institucional. Tampoco es confiar ni votar cada 4 años a los políticos que ya gobiernan tratando de gestionar la miseria en favor de los ricos y que ejercen ya políticas racistas. Nosotros y nosotras no olvidamos que en 2022 la masacre en Melilla, donde murieron más de 40 personas, con más de 100 desaparecidos, fue bajo un gobierno de PSOE y de Podemos. No olvidamos que las más de 3.000 muertes en la ruta canaria, en la ruta del Mediterráneo de 2025, fue precisamente bajo este gobierno de PSOE y de Sumar. También gestionan esa miseria, también aplican políticas racistas, que son los mismos que hoy mantienen los CIE, que son cárceles para migrantes, que refuerzan la frontera. Claro que hay a nivel global incluso descontento. Claro que hay descontento hacia la miseria a la que nos lleva el capitalismo. Pero es precisamente la falta de alternativa a la izquierda, a estas mismas políticas que ejercen todos estos políticos capitalistas, a que refuerzan este racismo. El descontento hace que lo canalice precisamente la extrema derecha y no una política a la izquierda de los políticos y de los empresarios que hoy en día son los que hacen nuestras políticas y que ya sufrimos. La realidad es que quienes hoy nos llaman a votar para frenar a la extrema derecha lo hacen bajo una realidad, bajo un panorama en el que la extrema derecha realmente durante todos estos años, desde 2018 que gobierna el PSOE, no ha hecho más que crecer. No ha hecho más la extrema derecha que crecer tanto en las instituciones, en los gobiernos autonómicos, en las administraciones, pero también en la calle, donde la extrema derecha se asienta en grupos ultra, donde la extrema derecha crece bajo forma que puede ser desocupa. La extrema derecha sigue creciendo, no están frenando de ninguna manera la extrema derecha. El voto del miedo te puede servir una vez, te puede servir 2, pero la realidad es que la extrema derecha sigue subiendo, sigue creciendo, porque este gobierno que se llama progresista no es capaz de plantear una alternativa real, no es capaz de enfrentarse precisamente a las causas materiales que precisamente hacen que crezca el racismo, que crezcan las ideas de extrema derecha. La realidad es que ni el PSOE ni ningún otro gobierno progresista, bajo las distintas formas que se han dado, se enfrentan a estas causas, sino todo lo contrario. Precisamente legitiman desde las instituciones las mismas políticas racistas que dicen que van a frenar. ¿Por qué aquí en Huelva, por ejemplo, no se oponen desde la Diputación de Huelva, que tantos años han tenido el PSOE, no se oponen a que haya más de 10.000 personas sin acceso a agua en Chabola? ¿Por qué no se opone este gobierno que presuntamente van a frenar a la extrema derecha a que vivan estos trabajadores y trabajadoras en infravivienda en los campos? ¿Por qué no se oponen a que haya contrataciones en origen, que sabemos que en última instancia lo que hacen es que las condiciones laborales las decida
al final el mismo empresario y contra lo que grupos como Jornaleras de Huelva en Lucha pelean para que esto no sea así. ¿Por qué gobiernos del PSOE, como en Moguer, por ejemplo, hace poco realizó una redada contra migrantes en respuesta a vídeos virales que se hacen, que únicamente utilizan para difundir el racismo? Pues precisamente porque todos los gobiernos capitalistas no son otra cosa que los representantes políticos de empresarios, los representantes políticos de los mismos explotadores que hacen que este racismo crezca. Y el gobierno central lo permite, también desde la poltrona que le permite las instituciones. El PSOE lo que hace aquí, y lo vemos, por mucho que digan frenar a la extrema derecha, es bailarle el agua a los freseros, bailarle el agua a los empresarios que hacen que calen todas estas ideas racistas que explotan a los trabajadores y trabajadoras laboralmente, pero también sexualmente. Aquí solo, fijaos si se preocupa el PSOE, Sumar, las distintas agrupaciones de la izquierda progresista en perseguir a la extrema derecha, que el último dato que hay sobre esto es de 2016, donde solo entre Moguer y Palo, más de 185 abortos, pues el 90% fue solicitado por personas migrantes. ¿Se encarga en realidad estos gobiernos progresistas de perseguir esa explotación sexual que ejercen los freseros? Que estamos hablando de más de 160 abortos que buscan a trabajadoras migrantes forzados por estos explotadores sexuales y laborales, y los que no se contabilizan, o los que se realizaron en el campo, seguramente. Pues para nosotros y nosotras eso, por supuesto, no es enfrentar a la extrema derecha. Aquí venimos a decir que a la extrema derecha, que es la que precisamente hoy canaliza el descontento de toda la miseria que sufrimos la clase trabajadora, hay que aplastarla en las calles, y hay que atacar las mismas causas materiales que provocan que el racismo, que las ideas en general de la extrema derecha calen entre los trabajadores y trabajadoras, que efectivamente calan, pero que no son otras ideas que las que permiten que empresarios, que explotadores, cuando no pueden asegurar sus beneficios mediante la maquinaria democrática que le permite las instituciones, recurren a estas ideas, recurren a que la extrema derecha permita que calen sus ideas entre los trabajadores, recurren a atacar a los trabajadores migrantes, recurren a señalar a los trabajadores y trabajadoras migrantes para dividirnos. Y así, divididos y divididas, es como precisamente permea estas ideas de extrema derecha entre la juventud y entre la clase trabajadora. Nosotros venimos a decir que no hablamos de un problema de seguridad, por mucho que nos hagan creer todos los partidos políticos capitalistas que existen. Es un problema de pobreza, es un problema de miseria. Y precisamente para eso, para atacar a esas políticas de miseria, no tenemos que confiar en votar cada 4 años a los mismos vendehumos que gestionan esta misma miseria y que permite que la extrema derecha crezca cada vez más. Sino que hay que organizar a nuestra clase, hay que enfrentar a la extrema derecha en las calles, como se hizo aquí precisamente hace 90 años. ¿Cómo creemos que el golpe franquista, verdad, que puede ser la idea de extrema derecha, que más se nos venga a la mente cuando hablamos de extrema derecha en el Estado español, cómo se frenó? No fue precisamente negociando, como pretendía el gobierno, por muy republicano que fuera, no fue precisamente negociando con los fascistas. Fue en las calles, fue con iniciativas como la Columna Minera aquí de Huelva, que se enfrentó y que pretendió llenar de dinamita a Queipo de Llano, y fue en las calles como se frenó el golpe franquista y que provocó que hubiera una guerra civil. Aquí venimos a proponer esa vía, precisamente. Venimos a proponer la vía de la lucha para frenar, para enfrentar a la extrema derecha. El papel de los y las comunistas es estar en primera fila contra la extrema derecha y contra el racismo. Hay que organizar a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo contra la extrema derecha. Hay que enfrentar las políticas de extrema derecha, pero que también las políticas racistas y de miseria que nos imponen desde las instituciones, la izquierda reformista, en las calles, y organizando a todos los trabajadores y trabajadoras para realmente señalar a estas causas materiales que provocan la miseria. Hay que capacitar a nuestra clase para responder en las calles a que se pueda hablar perfectamente aquí lo que ocurrió en Torre Pacheco.
lo que pasó de las cacerías racistas en junio, el año pasado, donde precisamente aprovechando cómo cala la idea racista entre nuestra clase, la extrema derecha, perseguía a nuestras compañeras y compañeras migrantes bajo el pretexto de la inseguridad. Precisamente calan esas ideas de extrema derecha porque nuestra clase está débil, porque organizativamente estamos débiles. Tenemos que capacitar a nuestros compañeros y compañeras a que nos organicemos contra esas ideas, pero no solo para responder, también para avanzar hacia quitarle el poder hacia esos empresarios, esos explotadores que hacen que materialmente tengamos esa política de miseria y esas condiciones miserables la clase trabajadora. Hay que avanzar hacia construir una sociedad sin clases, sin opresiones, sin racismo, es decir, una sociedad comunista. Vale, ahora va a intervenir Chema y va a hablar sobre la crisis climática en Huelva. Vale, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Chema, como se me conoce. Yo soy de aquí de Huelva, de un pueblo del Andévalo, del Cerro de Andévalo, y yo quería un poco enfocar todo lo que hemos estado hablando de las diversas problemáticas y lo que nos supone el capitalismo y el extractivismo en este caso, en casos concretos que nos afectan, sobre todo aquí en la provincia de Huelva, ¿vale? Lo voy a enfocar un poco desde el tema de la minería, pero sabemos que la contaminación en Huelva va mucho más allá, ¿vale? Y el problema de la crisis climática y la crisis ambiental que sufrimos tiene unas repercusiones impresionantes que tienen muchísimos focos. Ya sabemos muy bien que aquí en Huelva tenemos una problemática gravísima, como son los fosfoyesos, unas balsas gigantes que tenemos a escasos metros de la ciudad. También sabemos que la minería es responsable en última instancia, de que se construyeran esas balsas y de que el polo químico se desarrollara en la provincia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene una trayectoria mucho más amplia, ¿vale? La historia de la minería en la provincia se remonta a hace 3.000 años. Desde entonces, lo que es la faja pirítica ibérica, que es esta zona de aquí, de Huelva, una parte de Sevilla y parte de Portugal, ha sido el núcleo de interés de muchísimas civilizaciones. Por aquí han pasado fenicios, han pasado griegos, han pasado tartesos, los romanos. Todo el mundo estaba interesado en los minerales. El tema es, y el problema, es cuando llegaron los franceses y los ingleses en el siglo XVIII y XIX. Cuando a raíz de la revolución industrial se comenzó a tener una mayor capacidad tecnológica y a la vez una mayor capacidad de extracción. Eso no solo produjo conflictos laborales, de los que han hablado mis compañeros, que se han trascendido en el tiempo, ¿no? Con una explotación que continúa hoy en día, sino que produjo una contaminación cuyas repercusiones seguimos sufriendo y que consideramos que es una lucha que sigue siendo necesaria abordar y que es imprescindible para el futuro que queremos construir. En este sentido, sabemos que la historia minera, como venimos hablando, está imbricada con lo que es la provincia de Huelva. La provincia de Huelva y la minería es una. La minería sigue muy activa. En las comarcas del Andévalo y de la cuenca minera, como su propio nombre indica, siguen muchas minas activas. Lo que tenemos que tener presente es que esas minas siguen con la misma, el mismo extractivismo, con el mismo patrón que se tenían antiguamente. No ha cambiado. Nos quieren vender una ecología verde que no existe, ¿vale? Entonces, lo importante es tener en cuenta esa trayectoria y que nosotros seamos conscientes de las reivindicaciones que tenemos que hacer. La problemática actual tiene dos vertientes. Principalmente una laboral y otra que es la de la contaminación. La laboral son las condiciones que sufren los mineros. Los mineros, no todo el mundo que trabaja en la mina es categorizado como minero. Trabajan electricistas, trabajan albañiles, pero todos sufren de esa contaminación. Las enfermedades en la mina son altísimas. Es la empresa de Huelva con más muertes, con más accidentes, pero la cotización por mina se reduce a muy poco. Lo hacen a base de subcontratas. De esa forma consiguen que las contratas no le den la categorización que merecen. Y de esa forma consiguen que incluso las mismas luchas dentro de la mina no se enfoquen a lo que se debe de enfocar, como es a los patrones, a las grandes empresas, a la multinacional australiana que es la propietaria, sino que se enfocan entre las contratas, entre los propios trabajadores. Quieren dividirnos para que no realmente no enfoquemos la lucha donde tiene que ir. Y luego la más importante que tenemos en la provincia de Huelva es la contaminación. La minería desde esa época de ingleses y franceses ha lastrado todo lo que es el territorio de la provincia y con él a su población. Tenemos cortas por todo el territorio. Hay más de 480 hectáreas llenas de cortas mineras, de depósitos llenos de metales pesados y lo que también sabemos, los ríos. Es la parte más importante de la minería. ¿Qué va a ser de nosotros si no tenemos agua con la que alimentarnos? Con la que poder desarrollar las actividades económicas. Un agua limpia.
Nos han querido vender durante años que el río Tinto así ha sido siempre, que siempre ha sido rojo y que eso es un color natural. Eso es mentira. El río Tinto puede tener algunas filtraciones de los metales que tengan más a flor de piel, pero ese color no es natural, ni mucho menos hasta donde llega. Y donde es más evidente es en el río Biel. El río Biel, al pasar por Sotiel Coronada, se ve turquesa. Eso está lleno de metales ácidos, ¿vale? Y de metales pesados. Porque lo que son las cortas mineras que están abandonadas, que siguen haciendo nuevas balsas y siguen estando ahí, no, nadie se encarga de ello. Las empresas se han ido. La población es la que asume esos riesgos. Y eso continúa hoy en día. Hoy en día siguen minas activas. Está, por ejemplo, las minas de Aguas Teñidas. Allí donde tenemos la mayor lucha es con ellos. Porque han querido desarrollar este año, llevan el proyecto de construcción, una balsa minera que son 180 campos de fútbol y que tiene 15 millones de residuos, lo que viene a ser 6.000 piscinas olímpicas de residuos tóxicos. Eso solo se hacen cargo 30 años de esa balsa. Después solo se reducen a decir que van a hacer análisis estadísticos, que la balsa no ocurra nada. Y ya sabemos lo que pasa, que cuando pasa el tiempo, las empresas se van. Lo que queda ahí es la balsa, y una balsa que puede durar durante siglos. Y con el paso del tiempo va a seguir contaminando a la provincia. Y la porquería nos la siguen dejando a nosotros. La cuestión es que consigamos concienciar a la población, que nosotros seamos todos parte de la lucha contra eso. Porque la mina no debe ser una herramienta con la que se lucren empresas, ya sea de aquí o de fuera, que vengan a dejarnos las mierdas a cambio de unos trabajos precarios que, como decimos, lo único que nos dejan son muerte y contaminación. Lo que nosotros pedimos es que sean los trabajadores, sean los que tomen las decisiones, los que participen de verdad en el funcionamiento de la mina, y desde esos trabajadores y desde la población que vive en ese territorio se decida cuál debe ser su destino. Si debe de utilizarse a tantos niveles, si debe tener esas repercusiones que tiene, porque la realidad es que no existe una minería que sea ecológica. Pero lo que sí tenemos que conseguir es que tenga un impacto muy reducido. Y eso es lo que van a conseguir las personas que viven en ese territorio, no personas a las que el territorio no les importa. Teniendo en cuenta esto, aparte de lo que es la minería en el caso de Aguas Teñidas, lo que está haciendo la administración es reabrir con proyectos que están a las puertas de colapso, como ha sido el de Aznarcoya. Quieren reabrir las minas de Aznarcoya y reabrir nuevas minas en la provincia. Eso es lo que no podemos consentir. No podemos consentir que una zona que está ya suficientemente castigada se le siga hipotecando el futuro con nuevas minas y con nuevos proyectos ilusorios que no van a conseguir de verdad un beneficio para la población, que siempre es un beneficio para unos pocos. Y podemos poner muchísimos ejemplos. En este caso, por ejemplo, en 2017, una de estas cortas mineras provocó un vertido que se salvó con la contaminación directa al río Biel. Y con el intento, como pasó también a Aznarcoya, de paliar un poco los efectos de esa contaminación, lo que se hizo fue invertir dinero público que pagamos todos, 1,2 millones de euros, en conseguir a medias, porque eso realmente no es posible, que la contaminación no llegara a más. Pero eso va a seguir ocurriendo y siguen ocurriendo en casos como esta balsa, ¿vale? La balsa de la empresa Masa, que es la que tenemos allí en Aguas Teñidas. La cuestión es que nosotros seamos capaces de articular una respuesta desde abajo, una respuesta trabajadora, una respuesta unitaria, que se oponga a eso. Y la respuesta no la vamos a encontrar, como decían mis compañeros, desde las instituciones. Las instituciones viven con esas empresas, tienen una connivencia permanente. Desde el desastre de Aznarcoya se articuló un comité de expertos que debía de revisar todos los proyectos mineros. En concreto, este proyecto de la balsa han decidido que no va a revisarse por ese comité de expertos. La autorización de todos estos proyectos va a cargo de la Junta de Andalucía. Curiosamente, en la empresa esta, en Masa, está trabajando uno cuyo hijo forma parte del gobierno de la Junta. Sabemos que ellos no van a actuar. Por eso necesitamos elaborar una respuesta desde abajo, como decimos, una respuesta que sea desde la clase trabajadora, que repercuta a los mineros, porque ellos no deben de tener esas condiciones laborales, ni la población debe verse afectada por eso. Tenemos el caso de Valderamusa, una aldea de Cortegana a la que le van a poner la balsa a 700 metros de su vivienda. Eso no se puede consentir. Lo importante y lo positivo en este sentido es que la respuesta está comenzando. No solo nosotros, existen distintos grupos que desde la zona del Andévalo y de la cuenca minera están mostrando resistencia a estos proyectos. Son conscientes de que la realidad, de la realidad económica, de que su subsistencia no va a ser de la minería. Ya pasó antes. Las minas llevan mucho tiempo aquí. Cuando no son rentables, las empresas se van y dejan el paro atrás. Lo único que acaba provocando aquí es una dependencia económica de esas empresas y un monocultivo, como si fuera lo único que existe. Allí en mi pueblo todo el mundo trabaja en la mina. El 90% de las personas trabajan en la mina.
Y ellos intentan precisamente que eso sea así para que no muestren una resistencia a lo que ocurre. Pero eso precisamente también puede ser lo que se le vuelva en contra. Porque si esas personas, que son las que se van a ver perjudicadas por la contaminación, consiguen rebelarse contra la mina, realmente acabarían consiguiendo grandes logros, acabarían paralizando lo que es la producción minera. Ahí es donde reside nuestra fuerza, en nuestra unión y nuestra fuerza de trabajo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la participación ciudadana y la participación trabajadora sea el eje vertebral de las decisiones mineras, que la mina sea de los trabajadores y de las trabajadoras y que no se afecte más al territorio de la provincia, porque ya suficientemente castigado está, porque todos tenemos derecho a una vida digna y a un ambiente que sea sostenible, porque el futuro sin el ambiente, sin nuestro terreno, sin los cultivos, sin el agua limpia que está en peligro, no es ningún futuro. Muchas gracias. Bueno, terminamos este acto con la compañera María, que nos va a hablar de la organización y la lucha como única salida al sistema capitalista. Ya lo decían los compañeros, estas instituciones nos conducen a un callejón sin salida. Lo estamos viendo y así lo exponían también ellos. Mientras nos dicen que les votemos cada 4 años, que ya ellos se ocuparán de tomar las decisiones por nosotras, lo que vemos no es solo que no respondan a las necesidades que tenemos como clase trabajadora, sino que además de eso aumenta la extrema derecha, no se pone ningún freno a sus discursos racistas, lo explicaba el compañero muy bien Antonio, se continúa con la explotación de los recursos naturales a costa de la destrucción total del planeta, lo explicaba ahora mi compañero Chema, se continúa con la violencia sobre las mujeres, sobre las personas trans, sobre las personas migrantes. Por tanto, no podemos depositar ninguna confianza en estas instituciones y que, por tanto, para conseguir cambiar nuestras vidas, la de las trabajadoras, de la juventud, en todos sus aspectos, no nos queda otra que señalar a los verdaderos culpables, los que acaparan toda la riqueza. Los Amancio Ortega, los Juan Roch, del Mercadona, los Botines. Por ejemplo, en materia de vivienda, no podemos hablar de conseguir que el derecho básico a vivir bajo un techo dignamente esté cubierto si en realidad no nos enfrentamos a quien tiene en su poder la propiedad del suelo, si no nos enfrentamos a los grandes tenedores que especulan con el derecho a la vivienda. El otro día salió una noticia, 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión concentran solo en el Estado español 100.000 viviendas. Y todo eso no pasa por poner pequeños parches como ha ido haciendo este gobierno, porque si no, no ha parado de aumentar el precio de los alquileres. Porque si no, las jóvenes en Andalucía, se habla de que tenemos que destinar el 110% de nuestro salario para costear una vivienda, es decir, que no la podemos costear. Es que no nos queda otra que hablar de expropiar las viviendas vacías, ahora en propiedad de los bancos y de los grandes fondos de inversión, y ponerlas al servicio de las familias de clase trabajadora con un alquiler social. No nos queda otra que hablar no de una moratoria de los desahucios que se vaya posponiendo año tras año en función de lo que le apetezca al gobierno de turno y de lo que esté dispuesto a asumir, sino hablar de una prohibición directa de esos desahucios. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. En cuanto a la precariedad laboral, lo mismo. ¿Cómo vamos a hablar de una mejora en nuestras condiciones de trabajo si no hablamos de un aumento del salario al mismo nivel que el aumento del coste de la vida? ¿De qué sirve aumentar el salario mínimo interprofesional si es por debajo de la inflación? Y por tanto seguiremos perdiendo poder adquisitivo. En cuanto a los datos del paro, que no nos cuenten trolas, la realidad es que el empleo que se está generando es un empleo precario, es un empleo temporal y que los despidos siguen estando a la orden del día. No hay más que ver el ERE en las empresas como en Telefónica, donde en noviembre del pasado año despidieron a 6.000 empleados, el año anterior a 3.000. Nosotras sobre los despidos lo decimos alto y claro. Defendemos la prohibición de los despidos, de todos ellos. ¿Y eso qué significa? Pues significa de facto cuestionar el poder que tiene la patronal de despedir cuando le vengan ganas a sus trabajadores, eliminando las fuentes de ingresos para su familia. Que las empresas, los multimillonarios que se forran a costa de nuestro trabajo, sean en realidad ellos quienes asuman
el coste de las pérdidas cuando las haya y no los trabajadores y las trabajadoras con sus despidos. Ya está bien que seamos siempre las mismas quienes pagamos las consecuencias. Y lo mismo con los servicios públicos. En sanidad, en educación, en dependencia, es imposible hablar de defender unos servicios públicos si no acabas con la privada, si no rompes con la colaboración público-privada, si no hablas de la creación de una verdadera red sanitaria íntegramente pública, donde las trabajadoras de la privada sean reintegradas en la pública. Al igual que no puedes hablar de mejorar nuestras condiciones de vida de la juventud, de poder emanciparnos a poder ser un poquillo antes de los 30, si de facto no te enfrentas a los intereses de una patronal que solo está pensando en precarizar tus vidas, forrándose cada vez más con los contratos de práctica, con los que abarata costes, con los que te paga menos. Gracias, por cierto, a la reforma laboral de Yolanda Díaz. De esa manera, la que se aprovecha de la mano de obra barata, que parece que es lo único que somos la juventud para este sistema. Pero para responder a todas esas cuestiones de vivienda, de juventud, de la situación laboral de la juventud, solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Es lo que mencionaba antes también mi compañero Adrián. Ni el gobierno central de PSOE Sumar, antes de Podemos, y el de Andalucía con el PP, Vox primero y luego el PP en solitario, han aportado soluciones a ninguno de esos problemas. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo en la actualidad. Así que no hay otra vía que la que nosotros proponemos. La vía de la movilización. En cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada barrio. Todas nuestras conquistas sociales han sido conseguidas, han sido arrancadas mediante la lucha de la clase trabajadora y de la juventud a lo largo de la historia. ¿O de verdad alguien se cree que la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones retribuidas, los derechos sociales como el aborto, son resultado de haber metido una papeleta en una urna cada 4 años? Nos quieren hacer pensar que no valemos nada, que solo servimos para eso, para votar cada 4 años, pero en realidad claro que valemos. Y claro que podemos cambiar nuestras condiciones de vida si nos juntamos, juntas y peleamos. Porque al final somos nosotras quienes movemos todo. Somos nosotras quienes hacemos que este sistema funcione, que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen, que las fábricas, los transportes, el sector hotelero funcionen. Y por eso, si nosotras paramos, nada funciona. Es mediante la lucha. Somos conscientes que no partimos desde cero. Claro que ya hay gente luchando y enfrentándose a los que acumulan para ellos mismos toda la riqueza, luchando por la defensa de las condiciones laborales, de los servicios públicos, de una vivienda. Lo vemos con ejemplos como mencionaba antes, de las caballeras de piso en Granada, que salen a la calle el 23 de mayo por segunda vez para enfrentarse a sus patrones, que las maltratan todos los días. Como los trabajadores, los 30.000 trabajadores del metal, que salieron el otro día en Pontevedra a las calles en su primera jornada de huelga, exigiendo un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral. Lo vimos en la huelga general de marzo, por un salario mínimo interprofesional propio, con las que salieron 100.000 personas a las calles en Euskal Herria. Los vemos con la huelga educativa de Cataluña, de País Valenciano. No falta lucha. Somos conscientes que no falta lucha. Lo que falta son militantes que la refuercen, que la hagan confluir y que visibilicen que esas luchas chocan frontalmente con la lógica del sistema capitalista en el que vivimos. Un sistema que solo busca sacar el máximo beneficio para una minoría. Hay que asumir que luchamos contra una clase social que nos empobrece, que nos viola, que nos discrimina, que nos margina, que nos precariza. Contra una clase social solo podemos luchar confiando en nuestras propias fuerzas. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando nos dicen que basta con gestionar mejor este sistema. Basta con esperar a que lleguen otros distintos a los anteriores que lo van a hacer mejor. Lo hemos visto con gobiernos supuestamente de izquierda y en realidad lo que vemos es que seguían aumentando el precio de los alquileres. Seguían manteniéndose los desahucios. Seguían privatizándose los servicios públicos y manteniendo las reformas laborales pensadas únicamente para el beneficio de la patronal. El capitalismo no es refrenable. Su lógica conduce inevitablemente a la explotación, a la opresión, a la guerra. ¿O es que acaso no lo estamos viendo todos los días en el telediario? Nosotras, desde ICER, lo tenemos claro. Se trata de acabar con la lógica y con este sistema, no de gestionarlo. Por eso también desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria nos presentamos a estas elecciones, para darle voz a este discurso, a este mismo del que estamos hablando y para visibilizar que hay otra alternativa a este sistema criminal.
una sociedad en la que los que producimos, las que generamos toda esa riqueza, seamos las que decidamos sobre todo. Decidamos sobre una sociedad sin clases, sin opresiones, sin explotación, sin la destrucción total del planeta. Y esa alternativa no solo no es posible, sino que es imprescindible, porque no aceptamos resignarnos a sobrevivir mientras una minoría se enriquece a costa de nuestras vidas. Y además, con todo y con eso, nuestra lucha no se termina en la frontera de Andalucía, no se termina en la frontera del Estado español, porque los mismos empresarios que nos explotan aquí destruyen vidas en otras partes del mundo, financian guerras, genocidios, saquean recursos naturales, sostienen gobiernos racistas y reaccionarios. Nuestra respuesta, por tanto, tiene que ser también internacional. La solidaridad entre trabajadores y jóvenes de todos los países es crucial. Por tanto, este 17 de mayo llamamos al voto comunista a convertir cada voto en un compromiso militante en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo, en los centros de estudio. No nos queda otra que organizarnos y luchar, porque la lucha, como decimos en esta campaña electoral, es el único camino. Contra el capitalismo, el único camino. La lucha. El único camino, la lucha. El único camino. La lucha. El único camino. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y a la compañera por las intervenciones. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Antes me he olvidado decir que tenemos ahí una mesilla con materiales, con cuadernillos, con revistas, con libros que escribimos nosotros y nosotras mismas y que, bueno, que dan difusión a todo esto que hemos estado tratando esta tarde. Espero que el discurso haya quedado claro, que tenemos que combatir a la derecha y a la extrema derecha, que tenemos que dejarnos de esta guerra entre pobres, de señalar a los migrantes como los responsables y señalar a los verdaderos responsables, que son todos esos que acumulan la riqueza a costa de los que trabajamos todos los días para sacar adelante nuestra tierra y nuestros centros de trabajo y nuestros centros de estudio. Así que nada, como dice el lema, frente a los señoricos, la lucha es el único camino. Muchas gracias.